Cuando empezamos a pensar en las raíces del sufrimiento, hablé con médicos, psiquiatras, filósofos, hasta que me di cuenta de que el que más sabía de esto era Nassim Nicholas Taleb, aquí, en Nueva York. Porque Nassim ha redescubierto la importancia de la suerte o de la mala suerte en nuestras vidas. Porque ha redescubierto que el problema no es que no sepamos lo que nos pasa, sino que no sepamos que no sabemos lo que nos pasa. Y por último, porque Nassim ha redescubierto que tomamos decisiones guiados en las emociones y no en el conocimiento. Nassim Taleb es matemático y fundador de la empresa Empírica, dedicada a la gestión de los negocios bursátiles y a la investigación estratégica. Gran pensador de nuestro tiempo, Taleb es autor de diversas teorías centradas en el campo de la incertidumbre, lo inesperado y sobre la incapacidad humana de predecir lo insólito. Ahora me explicarás lo que es un cisne negro. Tenemos una imagen del mundo basada en las experiencias, en lo que nos sucedió en el pasado. Y durante nuestra vida solo hemos visto cisnes blancos. Por tanto, hay muchas razones para pensar que si nunca se ha visto un cisne negro es que no existen, son algo inconcebible. Un cisne negro es algo que no se predice y que no se toma en consideración en la mente cuando se piensa en sucesos y en cosas que pueden suceder, ¿no? Eso es, no se puede considerar posible, no hay apenas probabilidad de que suceda, pero cuando sucede tiene un gran impacto. Como los ataques terroristas. En efecto, si le hubiéramos preguntado a una empresa de seguros el 10 de septiembre sobre las torres, no se podía concebir lo que sucedió, ya que si hubiera sido concebible no habría sucedido. Examinando el libro de Harry Potter, si alguien te hubiera dicho que la escritora iba a vender varios millones de copias del libro, habrías pensado que era una locura. Esto es un cisne negro. Esto es un cisne negro. Y en el mundo en que vivimos está dominado por este tipo de sucesos impredecibles que están fuera de todo tipo de expectativa en el momento en que suceden. Lo cual no es un problema. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que después de que sucedan nos damos cuenta de que no sabíamos nada sobre este tipo de acontecimientos. Vamos a ir más lentamente. Primero, nuestro historial en predicción es terrible. Malísimo. Es decir, que el cerebro no es capaz de predecir. No es que no sea capaz, es que no es bueno para los grandes sucesos puntuales. Somos muy buenos haciendo predicciones del número de accidentes de tráfico que habrá mañana. Pero somos bastante malos en temas como la guerra o sucesos que realmente son importantes. Se puede ver reflejado en los libros de historia. ¿Quién podría haberse imaginado a Hitler? ¿O Google? ¿O la burbuja de Internet? ¿O la Primera Guerra Mundial? Si hubieras estado en Sarajevo y yo te hubiese contado lo que iba a suceder, habrías llamado inmediatamente al médico y me habrían ingresado en un sanatorio. Todos estos sucesos, que son muy significativos, están completamente fuera de nuestras predicciones. Y la segunda cosa es que vacilamos mucho.
A pesar de nuestra visión retrospectiva, a pesar del hecho de que creemos que conocemos muy bien las causas de los sucesos. Déjame que te dé un ejemplo. Ya conoces a Skinner. Ahora sabemos que no acertaba en nada, pero tenía un experimento interesante. Tomaba a unas palomas y las introducía en una caja y les daba de comer aleatoriamente, completamente de forma aleatoria. Si la paloma estaba de pie en una pata, cuando se le dio la comida, desarrollaba el hábito de ponerse en una pata para comer, pensando que la comida venía de su postura de estar en una pata. Se puede ver la causalidad, y nosotros también. Tenemos este exceso de causalidad, de buscar patrones ocultos. De forma que si se tiene la tendencia de hacer esto en la vida, después del hecho, ver las causas, uno llega a pensar que es bueno haciendo predicciones y se olvida de lo malo que en realidad es. ¿De qué método disponemos para evitar riesgos? ¿Hemos adaptado nuestra maquinaria antirriesgo al mundo moderno? El científico y ensayista Nassim Taleb asegura que no. Al conseguir salvarnos de un tigre en una cueva, aprendimos a evitar esa cueva. Con el tiempo construimos un mecanismo para predecir los riesgos que se repiten y así a evitar las causas para no tropezar con sus efectos. Pero no todos los riesgos son de este tipo. Existen eventos que suceden de forma totalmente impredecible. Es más, la condición para que sucedan es justamente que sean inimaginables. Y por tanto, no se repiten. Parece que la evolución no nos ha preparado tan bien para este tipo de sucesos aleatorios. Nassim Taleb usa una metáfora para referirse a este tema, el cisne negro. Todos esperamos que un cisne sea blanco. Nos lo dice nuestra experiencia. Un cisne negro es una sorpresa, pero aún así buscamos una explicación para él cuando vemos uno. Algo que nos ayude a hacerlo más predecible, menos aleatorio. Y así lo registramos en nuestra mente, un hecho y su explicación, la causa y el efecto. Así lo consideramos aprendido, pero nos olvidamos de su principal característica, su factor sorpresa. Como a través de un espejo distorsionado, nuestras explicaciones a posteriori pueden ser erróneas, ya que en vez de enfocar en las reglas generales de los sucesos aleatorios, sacamos conclusiones demasiado específicas. No aprendemos la verdadera lección, y aún peor, no aprendemos que no aprendemos. El entorno social en el que vivimos está cada vez más basado en la información. Esto influye en el aumento constante de los eventos del tipo cisne negro. Desde los negativos como la burbuja tecnológica de mediados de los 90, hasta los positivos como el éxito insospechado de Harry Potter. Sin embargo, nuestros mecanismos e intuiciones no se adaptan a estos conceptos abstractos. Parece que vivimos en una sociedad en el siglo XXI con los instintos de hace 100 millones de años. Desde los modelos matemáticos predictivos de las ciencias económicas y sociales hasta nuestra incapacidad como individuos para comprender y predecir nuestros afectos y elecciones. Todo parece impregnado por cierto tipo de aleatoriedad que no sabemos gestionar y de la que no podemos aprender. Leer, escribir y entender el significado de las estadísticas. Estas tres cosas deberían servirnos para movernos por este mundo. El último paso es de lejos el más difícil de los tres. Y seguro que comporta una buena dosis de escepticismo científico. Nassim, corrígeme si me equivoco. Lo que sugieres es que emocionalmente estamos preparados para aprender a partir de sucesos repetitivos. Es decir, que si en esa cueva la semana pasada había un tigre, es muy probable que esta semana también lo haya, o sea que lo mejor es evitar la cueva. Pero
Pero has dicho que en la actualidad las cosas son distintas. Por ejemplo, los cisnes negros, muy en particular, no son sucesos que se repiten. De forma que si después de un suceso tipo cisne negro, como un ataque terrorista, nos concentráramos en todas las medidas medibles que son necesario adoptar para que el acontecimiento cisne negro no suceda de nuevo, nos equivocaríamos porque los cisnes negros no se repiten dos veces. Si se sabe que se va a sufrir un ataque terrorista aquí, automáticamente se tendrá aviones sobrevolando para que no se produzca el ataque. Es decir, la dinámica del cisne negro es muy complicada. Déjame que lo ilustre con un bestseller. Después de que se publicara un libro maravilloso de divulgación científica llamado Gödel Scherbak, escrito por Hofstadter, empezaron a aparecer muchos libros iguales. Pero para llegar a ser un bestseller hay que ser el primero en hacerlo. La gente empezó a tener la intuición y a pensar que ellos también podían hacer esto y vender 500.000 de copias. Si otras personas pueden hacer esto, ellos también. Pero en realidad solo una persona puede hacerlo. Es como en la bolsa, si se invierte en valores que están muy altos, entonces ya es demasiado tarde. Una cosa que se aprende en empresariales es que si se intenta imitar a alguien que se ha hecho rico haciendo algo, esta es la forma más rápida de hacerse pobre, por imitación del rico. O sea que tenemos un problema. Quiero decir, oye, estás sugiriendo que no somos muy buenos en el análisis de causas de lo que está sucediendo. No estamos hechos para comprender. La maquinaria de la causalidad que desarrolla nuestro cerebro no está hecha para que podamos comprender. Oye, ¿y qué hacemos entonces? Quiero decir, ¿debiéramos enseñar a las personas a la sugerirles? A la gente no se la puede enseñar. Lo que yo aprendo, lo aprendo por mí mismo. Mira a tu alrededor en esta habitación. Somos inversores sin haber aprendido a invertir. Puedes enseñarle a alguien todo lo que quieras, pero en el momento en que la persona baja a la calle se olvida lo que le has enseñado. Cada vez que te lavas los dientes, ¿recuerdas todo lo que sabes? No, se utiliza la heurística. Vamos a hablar entonces de heurística. Sí, analicemos lo que es peligroso. Te voy a dar un catálogo de lo que es peligroso hacer. Somos seres muy visuales y nos concentramos en nuestras propias experiencias. Cuando computamos los riesgos y las probabilidades de sucesos, solo tomamos en consideración nuestras propias experiencias. Es una heurística mala. La heurística o representación mental de la probabilidad que tenemos en el cerebro está principalmente dictada por cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Pero que, sin embargo... Pongamos, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas. Si se les preguntaba hace un tiempo a los europeos qué peligro corrían de contraer la enfermedad de las vacas locas, muchos decían que era bastante elevado, sin saber que es mucho mayor el riesgo que corren de que les atropelle un camión cuando se dirigen a un restaurante, o el riesgo de morir por salmonela o por haberse atragantado por una pelea. Todos estos riesgos son mayores. ¿Cuánta gente ha muerto por la enfermedad de las vacas locas? Y durante el mismo periodo, ¿cuántos murieron en Europa de accidentes de tráfico? ¿500.000 personas frente a 500? Tenemos miedo de los ataques terroristas porque los hemos visto en las imágenes de televisión, por ejemplo. Eso es, sí, sí. Y esto tendrá una incidencia muchísimo mayor que la información objetiva. Te he puesto el ejemplo de la enfermedad de las vacas locas. Muchísimas personas creen que esta enfermedad es más peligrosa que otros riesgos. Después del 11 de septiembre, la gente tenía miedo del avión, dejó de volar y empezaron a conducir más. Hubo una recesión en los vuelos y un aumento del tráfico rodado. Y cada vez que se conducen 30 kilómetros hay un riesgo mayor que el que se tiene al volar. El incremento de riesgo es lineal por cada kilómetro que se conduce, mientras que el riesgo al volar se mantiene igual.